a ubicarse. Eso quiere decir que no se desubiquen, tomen sus lugares. Como saben, hoy terminamos la serie de charlas, de encuentros del Seminario para la Vida. Es increíble, pasaron 2 meses desde el primer día en que empezamos a tirar semillitas. Hoy me puse muy contento porque una hermana me dijo, cada vez que venía al seminario, todos estos jueves, alguna palabrita me llevaba. Y de eso se trata, ¿no? Y hoy tenemos un tema que hace como broche de oro de toda esta historia de sanación y de liberación que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, entrando en lo que somos, en nuestra propia realidad. Ustedes habrán escuchado, en la Biblia dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. No sé si se han puesto a pensar qué significará esto, ¿no? ¿Qué es ser imagen y qué es ser semejanza de Dios? Somos imagen de Dios porque Él nos hizo como Él es, nos hace participar de su inteligencia y de su voluntad, cosa que los demás seres creados no lo tienen. Nosotros somos imagen porque Él nos dio inteligencia y voluntad, que son esas potencias de nuestra alma que es racional, lo que nos hace seres individuales, es decir, únicos, irrepetibles, de naturaleza racional. Eso es ser imagen de Dios. Pero además somos semejanza. No sé si se habrán dado cuenta qué significa esto. Somos semejanza de Dios. Y Dios es uno y trino. Por lo tanto, yo como semejanza de Dios también soy 3 en 1. Y esto es lo que hoy van a descubrir. Porque nosotros somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. Somos 3. Estos 3 soy yo. Yo soy este cuerpo, yo soy esta mente y yo soy este espíritu. Pero estoy llamado a unificar esas 3 realidades mías en una sola cosa, en el espíritu que me viene de Dios. Entonces, así como Dios es Padre, hace la creación, ahí está mi cuerpo, para que tengamos un parangón, ¿no? Está Dios Hijo, que es el pensamiento del Padre, es la palabra del Padre, es el logo, es el verbo, y está el Espíritu Santo, que es el amor entre los dos. Podríamos decir que el Espíritu es lo que une esta creación que soy yo con el pensamiento de Dios en mí. No vamos a ahondar mucho en eso, pero para que enganchemos el tema de hoy que tiene que ver con la psicología y la espiritualidad. Porque a veces nuestra gente no tiene suficiente formación en el tema de la psicología o de la psiquiatría y creen que esas cosas no forman parte, por ejemplo, de nuestra sanación, de nuestra realización personal. Y, por ejemplo, no sabemos administrar nuestras emociones. Hoy salió un artículo en un diario importante del país que dice, ¿por qué a los chicos le enseñamos matemáticas, geografía, le enseñamos lengua y no le enseñamos a los chicos a manejar sus emociones? De alguna manera es porque los grandes también estamos aprendiendo a hacerlo. Y por eso todavía no están ni en las escuelas, o muy pocas escuelas. Leía que en España solo una hay, que se dedica a enseñar a los chicos a administrar sus emociones. ¿Y por qué digo esto? Porque este tema surgió en mi parroquia, en Tucumán, en mi última parroquia, que la gente venía y me decía, padre, me siento mal. Y yo le decía, ¿y por qué te sentís mal? Y la respuesta era, no sé. Eso se dio como tan repetidamente en un tiempo, como 2 semanas, que todo el mundo venía y me decía lo mismo. Y a mí me empezó a llamar la atención. ¿Qué será esto que todo el mundo dice, me siento mal? Y le preguntas por qué y no lo sabe. Qué curioso. Entonces fue un sobrino mío que apareció, que yo lo quiero mucho, es un autodidacta, siempre digo así, Marito, y me dice, tío, yo tengo un libro que te puede ayudar a esto. Y yo no había incursionado en el tema de la psicología hasta ese tiempo, mucho menos integrarla con la espiritualidad. Y eso me ayudó a preparar un tema, pero hoy vamos a escuchar a un psicólogo, ya no a un cura, un psicólogo del grupo, Alejandro, que les va a dar la introducción de lo que es administrar estas emociones a través de
identificar nuestros pensamientos automáticos y cómo cambiarlos. Y yo más tarde voy a volver a intervenir quizás para ayudarles a cambiar los pensamientos, cambiarlos en oración, para que los pensamientos sean de ustedes y no ustedes de su pensamiento. ¿Está? Muy bien, escuchemos al psicólogo. Muchas gracias. Vamos a sacar un lado del protocolo, ¿no? Porque usted ya me conoce, siempre me veo tocando la guitarra acá. Pero nunca se había dado la posibilidad de hablarles de mi profesión. Entonces, la verdad, me siento honrado y homenajeado que me dan este lugarcito como para poder contar lo que trabajo tanto con mis pacientes. Y que creo que les haría muy bien también a cada uno de ustedes. Pero bueno, va a ser un solo día nomás, una sola charlita. Y Dios hará el resto. Porque vieron que cada día que venimos acá, Dios nos da algo que nos ilumina. Y nos llevamos eso como un tesoro. Y yo, muchos de los que están acá son nuevos, no los conozco tanto. Otros los veo, pero hay muchas cosas que no conozco de ustedes. Por eso que es imposible que esto sea una especie de psicoterapia colectiva. Pero como Dios hace las cosas imposibles reales, confiemos que a lo mejor hoy va a ser una unión entre la espiritualidad y la psicología. ¿Les parece bien? Sí. Y por eso los invito a que, si no me quieren escuchar, no me escuchen, simplemente recen mientras estoy hablando. Y a lo mejor una cosa que se une en su mente, el corazón, a la mente, a la psicología, pueda provocar un insight, un cambio, una luz. Porque eso es lo que pasa cuando cambiamos. Y Dios lo hace posible. A San Pablo, ¿qué le pasó? Se le cayeron unas escamas de los ojos. Y a veces vos estás sufriendo, angustiado toda la vida y tenías que ver las cosas de otro punto de vista. Eso en psicología se llama insight. O podemos decir efatá, cuando Jesús dice que se abran los oídos, se nos cae la venda, nos damos cuenta. O lo que le pasó a tanta gente que se convirtió, ¿no? A veces un perdón significa una reconciliación. Y es el centro del querigma. Arrepiéntanse y empiecen ya a vivir la nueva vida del Espíritu que les tengo prometida. Porque ustedes ya son ciudadanos del cielo y pueden hoy empezar a vivirlo. Eso es verdad. El diablito, el de la cola, es el padre de la mentira. Nosotros tenemos tres cosas que nos afectan. Nuestro mundo, nuestras cosas, estas cosas que llevamos dentro, que son las tendencias naturales que tenemos todo ser humano, a la vagancia, a la pereza, a la bronca, a la ira, a lo instintivo, al materialismo. Tenemos que trascender todas esas tendencias que nos llevan a la muerte, al hombre viejo, ¿no? Y tenemos también el diablito que a veces nos pone pensamiento. ¿No ves que vos no vas a salir nunca adelante? ¿No ves que no te quieren? Todos pensamientos que nos tira a lo mejor el enemigo por el oído o por una imagen. Y también el mundo que nos rodea, que nos impacta de alguna manera y nos juega una mala pasada. Bueno, somos seres humanos. Creo que el mejor comienzo de esta charla es decir, Dios, el primer concepto que nos hace entender es que somos criaturas de Él, amadas por Él, cuidadas por Él, que somos pequeños, minúsculos en un universo amplísimo, y por eso Él nos comprende, nos entiende. Quiere decir que si vos tenés un problema psicológico y lo traes desde hace años y decís, ¿cuándo voy a mejorar? Déjate tranquilo. ¿Cuándo voy a sanar las heridas que tengo de hace 20 años? Sos un ser humano y Dios lo sabe. A veces nosotros no lo sabemos. Eso le pasó a un montón de santos. Por eso Jesús nos da el perdón, para perdonarnos a nosotros mismos, y eso lo vimos acá. Y recomenzar, porque no hay una receta psicológica para que vos hoy salgas de acá y ya tengas todo mejorado. Pero sí hay un recomenzar. Bueno, hay terapias muy, muy sencillas, que la gente sencilla las conoce y te dicen, mi terapia es bailar, voy a bailar salsa y se me pasa todo. Otros tienen la terapia del humor. Qué lindo el buen humor, ¿no?
De esta manera vamos uniendo espiritualidad con psicología. Es una terapia el buen humor. El salir nomás un ratito al sol, 20 minutos por día, te desarrolla las endorfinas, te pone de buen humor. Y ya se te pasaron todos esos pensamientos negativos que te ponían triste. ¿Cómo? No sé. Estoy bien. Estaba mal y de repente me puse bien. Que a lo mejor no te diste cuenta que saliste afuera, viste gente, tomaste un poco de sol, no te quedaste encerrado. Que a veces los pensamientos nos juegan en contra porque nos quedamos encerrados. Con la rigidez que nos hace esa herida que tuvimos. Entonces, hay terapias muy sencillas, no es tan complicado, es simplemente dejarnos llevar y uniéndolo con la espiritualidad, sabemos que cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y entramos en estados contemplativos, le damos prioridad a lo espiritual, al cielo, y dejamos de lado esas cosas negativas que nos producen efectos y frutos negativos. A veces es muy fuerte, porque está muy grabado a fuego algo que nos pasó, que sobrepasó el umbral de lo que podemos soportar como seres humanos. Fue muy fuerte, entonces quedó grabado un miedo, quedó grabado un rencor. Y vos decís, ¿cómo puede ser, Señor? Yo te pido que me saques esto, pero vuelve a pasar. O veo a esa persona y me vuelvo a poner mal. No es imposible, pero requiere un esfuerzo. Requiere humildad. Hay tantas cosas que yo podría comentarles, pero me gusta decirles que hay métodos fáciles para usar la psicología. Algunos usan la parte manual. Dicen, yo me dedico a hacer cosas manuales y para mí esto es una terapia. O la pintura, o la música. Fácilmente se enganchan en lo positivo de la vida, ¿no? Ustedes saben que el médico fue puesto por Dios. Entonces no podemos decir, Dios me va a curar y no vamos al médico. Y con el psicólogo pasa algo parecido. Es un poco más subjetivo. Pero ya ha habido un montón de psicólogos durante muchos años, a veces ateos, muy ateos, y han traído beneficios intelectuales que nos ayudan a todos, prácticos, concretos, que es lo que vamos a ver un poco hoy. Que espero que a alguno les pueda ayudar. Si les ayuda, quédense con eso, órenlo. Porque nosotros sabemos que Dios está obrando hoy aquí. Entonces a lo mejor hay un montón de cosas que vamos a hablar. No se queden con el razonamiento y queriendo memorizar todo porque es muy largo. Pero si hubo una cosa que te quedó, deja que Dios vaya haciendo el resto hoy, en la semana. Bueno, empezamos por esto de revalidar que la ciencia tiene que estar unida a la espiritualidad. Y la Iglesia lo sabe y ha estado atento a lo que los científicos fueron descubriendo y reformulando cosas que a lo mejor nos damos cuenta que la revelación no está totalmente dada y por medio de la inteligencia de tantos seres humanos Dios se va revelando, ya sea médicos o ya sea psicólogos. Tenemos, por ejemplo, algunos psicólogos que fueron muy polémicos, por ejemplo Freud, ¿no? Cuando llegó, todo el mundo se horrorizaba por las cosas que decía porque eran súper revolucionarios, pero eso hizo que tomaran conciencia. Él dijo algo que me parece muy loable, ¿no? Que muchas veces negamos algunas cosas, no queremos verlo, tenemos como resistencia a los psicólogos, resistencia a enfrentarnos con alguna cosa, claro, porque hubo cosas que nos dolieron, entonces no queremos saber nada con volver a tocar eso, pero eso está, eso se llama, está en el inconsciente, está reprimido, pero vuelve a salir de vez en cuando. Y con dulzura, el amor de Dios nos hace enfrentarlo, verlo, sanarlo, como por ejemplo un rencor que tenía uno guardado con el papá. Y como me decía un amigo hoy, sanando ese rencor con el papá, después te podés relacionar mejor con Dios y con algún cura también. Bueno, ese fue Freud. Él encaró todo muy de la mano de lo sexual, porque en esa época había mucha represión con respecto a lo sexual, había mucho tabú. Ahora ya hemos crecido y vemos que es algo que Dios creó, no lo tomamos como algo tan tremendo, pero quizás no decimos que es el motor de todo como pensaba él. La sexualidad como la vida. Después vino otro que se llamaba Adler, y Adler decía, la sexualidad es importante, pero hay otra cosa que es más importante. El hombre vive luchando por el poder. También fue una verdad.
nos hizo dar cuenta que muchas peleas las teníamos por luchas de poder. Es muy real esto. Desde todos los hombres que han querido dominar el mundo, Napoleón, Hitler, toda revolución, en nombre de cosas buenas, por ejemplo la Revolución Francesa, y hubo 12.000 muertos en nombre de la Revolución Francesa y de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo se entiende que el ser humano de repente se le suben los humos a la cabeza? No, Dios no va por el lado de la Torre de Babel, donde cada uno quería llegar al cielo y hablaban otros idiomas, no se entendían. El camino de Dios nos lleva al Espíritu Santo, que hace que aunque seamos distintos, nos podamos comprender. Y somos muy distintos. Y en ese ser distintos está aceptar nuestras debilidades también psicológicas. Está aceptar que nos ayudamos a llevar la cruz, perdonarnos entre nosotros, aceptar que vamos a caer 1, 2, 3 veces y nos podemos volver a levantar. Aceptar que ahí está la fortaleza psicológica de la decisión interna de, a pesar de que tenés una herida psicológica que te duele, seguís acorde a un valor espiritual que tenés en el corazón. No cedes a eso. Una madre que sigue amando a sus hijos a pesar de que le hicieron daños o cosas injustas. O gente que está en la iglesia y ve que la misma gente de la iglesia le falla. Y dice, yo voy a hacer lo que me enseñó mi mamá, de ser buen cristiano. Y sigue adelante con esa creencia. Y es muy difícil, porque se mezclan otras creencias. Defendete, hacé la tuya, viví la vida. Y ahí se ve el verdadero cristiano que, a pesar de que no tiene ganas de ser buena persona, a pesar de que no lo siente, porque muchos se guían por el sentimiento, obra como siente que tiene que obrar. Y ahí está el paso psicológico. Después de Adler, que hablaba sobre el poder, que era tan importante, no me voy a detener mucho, pero es larguísimo, ¿no? Una cosa terrible, el tema del poder, que es parecido a lo que quería tener el demonio, que quería el orgullo, ¿no? Y Dios nos pide humildad, humildad para poder crecer, para saber que el Padre, yo soy psicólogo, tengo 50 años y siempre voy a seguir aprendiendo. Y cuando tengamos 80 años también vamos a seguir aprendiendo. Nadie la tiene totalmente clara, si nosotros comparados con Dios. Y llevar a la unidad, donde quizás acá mismo hay muchas diferencias entre nosotros. Y podés tener a una persona rica con un pobre, muy inteligente con una persona analfabeto. Y vemos lo que es la sabiduría de las cosas pequeñas. Y ahí está la verdad. Por más que haya chicos que tengan, no problemas psicológicos, sino que ya sean, que tengan algún problema neurológico. Un chico Down, una persona que tenga un problema de esquizofrenia, una persona que tiene problemas de fobias terribles. Y sin embargo Dios, a pesar de que no te curó del todo eso, nos une en este aceptar nuestras debilidades y ponernos en manos de Él. Y en el momento que tenemos que tomar decisiones, actuar de manera cristiana a pesar de esas debilidades. Bueno, entonces el segundo, nombré esto de Adler también porque hubo heridas narcisistas en el mundo. Freud nombró las primeras, ¿no? El narciso era el que se miraba al espejo y decía, qué lindo. Sí. Y a veces el egoísmo, el egocentrismo no nos hace entender que tenemos tanto por mejorar, ¿no? Y una herida narcisística del hombre fue pensar que éramos el centro del universo. Vieron que después nos dimos cuenta que no, la Tierra no era, estaba el sistema solar. Y ahí empezamos a bajar un cambio. Y en esta época ya sabemos el valor que tiene el equipo, el trabajar en conjunto, que nos necesitamos mutuamente. Entonces ahí todos empezamos a decir, bueno, pará, no es que la tengamos reclara, pero eso no quiere decir que no podamos seguir creciendo y usando los dones que cada uno tiene para enriquecernos mutuamente y ayudarnos, y creer que sí, el médico tiene aportes y el psicólogo tiene aportes. Entonces, bueno, Adler habló de poder, pero reconozcamos esto del narcisismo y no pensemos que la tenemos re clara con un psicologismo que lo pueda todo, ¿no? O pensar que con la mente puedo conseguir todo, porque nos vamos a llevar unas cuantas decepciones. ¿Está? Ya después voy a empezar a hablar de las falacias que el padre en su charla en YouTube, que es muy aconsejable, va describiendo, ¿no?
Bueno, entonces, después de este psicólogo, que fue Adler, vino otro que la iglesia lo acepta mucho, que dice que no es el sexo lo que mueve todo, que no es el poder que mueve todo, sino, a ver, ¿alguien sabe cuál? El amor, el amor, la caridad. Me refiero al psicólogo Frankl, que dijo que lo que mueve el sentido, la búsqueda de sentido. Y ahí voy directamente al punto de la charla de hoy. Cuando algo tiene sentido, vos estás luchando por algo, no bajas los brazos y seguís adelante. Y podés sacrificarte de la manera más difícil, porque tiene sentido. Por un hijo podés dar todo, aunque tengas que sacrificarte mucho. Eso tiene más fuerza que el sexo y tiene más fuerza que la búsqueda del poder. Qué hermoso jugarse por algo, una misión en la vida. Bueno, con el Padre estuvimos viendo lo que es el ser ontológico. Ser vos mismo, la misión que Dios tiene para vos en esta vida. Y no dejarnos llevar por todas las distracciones, pensamientos negativos, que te hacen, ¿para qué voy a ir al grupo? No, mi familia son todos iguales, no tiene sentido. O no podés. Todas esas cosas que nos entran en la cabeza, a nivel psicológico, y nos cortan ese sueño que tiene Dios para nosotros. En cambio, cuando mágicamente, porque saliste afuera, te despejaste, te ubicás en esa línea donde podés ser plena, sacaste tu mejor sonrisa, diste lo mejor de vos y viste el fruto maravilloso que dio. Porque nadie es o todo bueno o todo malo, podés tener momentos malos, pero de repente por ahí sale esa parte linda tuya, que es lo que Dios quiere. Bueno, entonces ahora concentrémonos en qué haría falta para que psicológicamente podamos ser nosotros mismos. Bueno, yo hago una especie de círculo para que detectemos la secuencia. En este círculo imaginario en el aire, vamos a tener primero el estímulo. Nos llega un estímulo, aparece un hombre barbudo. Y ese hombre barbudo me causa una sensación fea, qué mala persona, que no sé por qué tiene barba, pero me parece que es malo. Porque ese estímulo se relaciona con un pensamiento. A lo mejor te pasó que de chiquito te pegó un hombre barbudo. Entonces, lo primero es el estímulo. Después viene el pensamiento. Pienso que este debe ser parecido, ¿no? Y después viene el sentimiento. Me da bronca lo que me hizo, lo que me va a hacer. El sentimiento. Y después viene, lo último, la acción. O me voy, o le digo algo. Y el tipo no entiende nada. Porque estoy reaccionando desproporcionadamente. Que entre nosotros, todos acá sabemos cuando nos desbarrancamos. Puede ser que lo que hablamos de la cruz esté relacionado, donde hay una herida primordial que nos hace desbarrancar en eso. Ese es el tema que tenemos que saber, que ahí, a pesar de que pase eso, Dios nos puede rescatar. ¿No es cierto? Pero bueno, vayamos de a poco. Tenemos un estímulo, después un pensamiento, después un sentimiento y después una acción. Esa es la secuencia, pasa en un segundo. Generalmente lo que siempre nos pasa es que tenemos sentimientos. Uy, siento desgano, siento bajón, siento bronca, siento miedo, me siento culpable. Todos los sentimientos no revelan el pensamiento que lo formó o el estímulo. Y les puedo garantizar que si nosotros cambiamos el estímulo, algún cambio va a pasar. Si repetimos lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo. Pero si somos vivos para cambiar el estímulo es lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. Por eso, si leemos todos los días la palabra de Dios, vamos a tener un estímulo positivo. Si nos juntamos con gente que nos transmite a Dios, vamos a tener un estímulo positivo. Entonces hay que buscar estímulos buenos, no solo externos, sino también internos, porque están los estímulos de lo que pensamos. Si estás constantemente pensando en algo, ¿no? ¿Cómo? Por medio de la oración contemplativa, ir a un estímulo positivo. Después viene el pensamiento. Ahí también podemos cambiarlo.
Ahí va a estar centrada la charla de hoy. El tema de nuestras creencias y valores. Si yo pienso mucho algo, es probable que se haga realidad. Si yo pienso que ese hombre barbudo es malo, se va a terminar haciendo realidad, porque yo le voy a hacer sin querer una cara fea y el hombre va a sentir rechazo. Porque los seres humanos trabajamos en espejo. Hay neuronas que se llaman neuronas espejo. Hoy lo probaba con un hombre que es mi acompañante espiritual, íbamos caminando por la calle y saludaba al que estaba pintando la senda peatonal o a otra persona y le transmitía esa buena onda que la persona sonreía, ¿no? Por las neuronas espejo. Lo que das, recibís. Entonces, si por un pensamiento vos generás un estímulo malo en la otra persona, obviamente que va a terminar dando un mal resultado. O sea que podemos cambiar el estímulo, pero también podemos intervenir un poco en los pensamientos y creencias y modificarlos. Tenemos un montón de pensamientos que nos pueden jugar una mala pasada. De a poquito vamos a ir viendo cuáles y con qué truquitos podemos a lo mejor cambiarlos. Después viene el sentimiento, que cuando ya vino el estímulo, ya vino el pensamiento y viene el sentimiento, también lo podemos cambiar. Porque el sentimiento es el que nos revela lo que nos está pasando. Entonces tenemos que ver desde cuándo me siento así. ¿Cuántas veces repetí este sentimiento? ¿A qué me hace acordar? ¿Y qué pienso cada vez que pienso que me siento solo? ¿Qué pensamiento equivocado me está viniendo del diablito para que yo crea que esto no tiene solución o crea que tengo derecho a enojarme, a sentirme víctima, a quedarme en un estado de miedo y de indefensión? Y al retrabajar ese pensamiento lo puedo modificar. A partir del sentimiento, porque el sentimiento es como el síntoma en el médico, es lo que nos revela la enfermedad. Pero la enfermedad viene de atrás, viene del pensamiento, de esa creencia, que a veces nos cuesta creerle a Dios que realmente nos ama. Ese primer pensamiento, Dios te ama. Si lo creyéramos a fondo, todo lo demás... Y muchas veces pasamos por un túnel oscuro y Dios, como a Job, nos pone a prueba, pero tenemos que esperar hasta que salga el sol y creer, ¿no? Y el último es la acción. Obviamente, cuando tenés una acción, tenés todo el derecho del mundo, como sos ser humano, a pedir perdón, perdonarte y recomenzar, para que no se vuelvan a repetir esas cosas. Las acciones repetitivas. Después de haber hecho todo este círculo, pasemos al tema de una especie de pirámide que tiene que ver con el ser nosotros mismos. Para ser nosotros mismos tiene que haber una coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos. En esta pirámide imaginaria, la base, lo más ancho, es el entorno. ¿Con quién nos juntamos? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿De qué nos rodeamos? Si tenemos la pieza bien pintadita, arreglada, con un cartelito lindo, si nuestro entorno se relaciona con palabras lindas, agradables, naturaleza, o buscamos siempre, repetimos un entorno que nos perjudica. Este entorno es lo más externo. Después, subiendo, viene todo esto que voy a nombrar, son los planetas que tienen que estar alineados para que yo pueda ser yo mismo, ¿no? Sin estas interrupciones. Síganme por favor porque son muchas cosas a nivel intelectual, ¿tá? Después del entorno viene para arriba la conducta. Esa acción es más interna que el entorno. El entorno es más externo, más superficial, pero está relacionado. Después viene la capacidad. Si tenemos capacidades o no. La psicología dice que en realidad las tenemos, pero no nos damos cuenta que las tenemos. Muchas, muchísimas, en potencia. Algunas personas piensan que no, y se dicen con un pensamiento negativo, no sirvo para esto. Cuando en realidad no te enseñaron. Capacidades. Arriba de la capacidad, ahí están las creencias y valores, los pensamientos. Ya es mucho más interno. Y si querés subir un poquito más en la punta de la pirámide, tenemos el yo, tu identidad. ¿Qué camiseta tenés puesta? Hay personas que no lo tienen en claro todavía. Y ese decir, yo soy cristiano y por eso perdono. Es lo que puede hacer que se desencadene todo este actuar de una manera coherente.
Por más que tengas un impulso de sentimiento, un impulso de una herida que te lleve a otra cosa. Si esta identidad está clara, ¿para qué viniste al mundo? Yo vine al mundo porque siento que tengo que cuidar a chicos down porque esta es mi misión. No tenés problema, sos feliz haciendo eso. Porque se te alinearon los planetas, toda tu fuerza, toda tu energía la estás poniendo perfecta, no vas a ser. Vas a tener tentaciones, dudas, pero por lo menos, como te das, te brindás, tenés claro qué es lo que tenés que hacer, toda tu energía se enfoca a algo. Entonces, después de hablar esto de que tenemos que estar como alineados, vamos al punto de cuáles son esos pensamientos que podemos tratar de modificar. Hay muchos ejemplos. Esto es lo que digo, que no coleccionen todo como si fuera una receta, sino que si alguno te gusta y te parece que te pega, lo ores. Uno puede ser esas personas que generalizan y dicen, a mí siempre me va mal. Entonces, si vos sentís que muchas veces generalizás, a mí nadie me quiere, yo siempre que voy a un grupo termino peleándome con gente, es una generalización. El tip que podemos utilizar es preguntarnos a nosotros mismos, ¿nunca pasó algo contrario? O sea, ¿siempre te peleas con todo el mundo? No, todo momento, en todo hora no. ¿Y en qué momento no te peleas? Por ejemplo, y entonces la persona hace un clic, el ver para creer. Dice, no es imposible, no es siempre, puedo. Y si puedo una vez, quiere decir que no es imposible, puedo hacerlo de nuevo. Eso te da fe. Otra gente tiene otros pensamientos desproporcionados, repetitivos, como por ejemplo la persona que pone de un lado una cosa y de otro lado otro. Por ejemplo, extremista, dice o blanco o negro, ¿no? Y se van de un polo al otro muy fácilmente, y nunca están así. Otras personas, el pensamiento clave que tienen es el tema de la culpa. Y viven culpando a los demás o culpándose a sí mismos. Esto, el padre cuando daba la charla decía que eran falacias. Falacias tienen que ver con algo falso, con algo iluso. Y por eso vienen muchas veces las tristezas, porque nos ilusionamos con cosas que no son Dios, no responden a lo que creíamos. Entonces muchas personas se ilusionan con el cambio que va a haber en su esposo. Y el esposo no cambia, y ahí viene la desilusión. Otras personas se ilusionan con un mundo justo. Yo creo que el mundo no es justo, pero el aceptarlo ya nos relaja. En cambio, querer vivir haciendo justicia a cada rato te hace una persona que causa rechazo, ¿viste? Y vive sufriendo. Qué terrible esas cosas que no podemos entregar y nos perjudican psicológicamente, ¿no? Bueno, la labor está en ustedes de detectar ese pensamiento desproporcionado, repetitivo, en esta unión entre psicología y espiritualidad. Probablemente cuando detectes ese pensamiento, tengas un sentimiento de luz y de paz. El fruto de paz es signo de que ya te estás despegando de eso. Vamos a hacer otra imagen de una media luna para ver en qué momento psicológicamente, con mecanismos de defensa, no terminamos haciendo lo que queríamos. Puede pasar. Tenemos deseos de ser buena persona y terminamos haciendo qué cosa. Tenemos deseos de avanzar económicamente y no avanzamos. Tenemos deseos de formar una familia, tener pareja. Bien. Entonces, présteme atención también porque requiere un esfuerzo, ¿no? En esta media luna, al principio estamos en paz, como todo ciclo que hay en la vida. La vida es ciclos, verano, invierno, día, noche. Y el cuerpo necesita un momento para luchar, pero después necesita descansar. Y está bien que haya un invierno. ¿Por qué? Porque es como que todo se está preparando para que venga el verano. Y a veces está bien un poco de soledad, porque estamos como esperando el encuentro y deseándolo. Es un proceso. El hecho de saber que es un proceso ya nos hace tranquilizarnos un poco. En esta media luna,
que va a ser el ciclo de la experiencia, se lo llama, si lo quieren buscar en internet para ahondar más. Esto lo dio la terapia de la Gestalt, lo aportó. El primer punto es la homeostasis, la tranquilidad. Cuando estamos bien, tranquilos, que no tenemos ningún problema, está todo ordenado, tenemos la panza llena porque comimos, no tenemos ganas de ir al baño, estamos bien. Homeostasis, ¿no? El primer paso es la sensación. Uy, siento que me duele el estómago. ¿Qué será? Gracias a Dios puedo sentirlo. Hay gente que tiene el sentimiento atrofiado, que tiene muchas capas, muchas durezas, y entonces no puede sentir, no puede percibir. ¿Y qué hacemos nosotros? Le decimos, soltá un poco, dejate llevar por las sensaciones, ¿no? Y empezás a ser más humano. Cuesta todo un proceso desbloquear esa parte, ¿no? Entonces tenemos la parte de la sensación. Si no sentimos es porque estamos reprimiendo o negando. Son los mecanismos de defensa que nos impiden vivir y ser nosotros mismos. Pero si vos pudiste sentir ese dolor de estómago, pasás a la segunda parte de la media luna, que es el darse cuenta. Cuando te cae la ficha. ¿Tengo que cortar ya? No. Entonces, en el darse cuenta, en la segunda etapa de la media luna, nos cae la ficha de, me duele la panza, es porque tengo ganas de ir al baño, porque no fui todo el día, estuve trabajando, pero por lo menos detecté esto, ¿no? Me dejé llevar por el sentimiento. Por supuesto que yo doy el ejemplo del baño, pero podemos dar el ejemplo de un montón de cosas. No me doy cuenta que me estoy enojando y ese enojo se transforma en una enfermedad psicosomática. No me doy cuenta que estoy acelerado. No percibo porque no estoy con el feedback de sentir lo que sienten los que están alrededor mío. Porque tengo las sensaciones como muy mecanizadas, ya no. Sí, cuando exploto ahí puede ser que me dé cuenta. Pero no pude percibir lo anterior. Los primeros pasitos que me llevaron a desbordarme. Porque cuando te desbordás es porque ya permitiste un montón de cosas que se van juntando. Entonces, viene la sensación. El segundo paso, el darse cuenta. ¿Saben qué mecanismo viene en el darse cuenta que nos impide darnos cuenta? Que atrofia el hecho de ser vos mismo pleno. La proyección. Pasa muchísimo. La culpa la tiene el gobierno. La culpa la tenés vos que me haces enojar. Le tiramos la culpa a todos los demás, proyectamos. Porque vos sos un celoso. Yo soy re celoso también. ¿Qué hablo? Pero proyectamos en los demás porque no nos podemos dar cuenta. Si podemos vencer esos mecanismos, afrontarnos y darnos cuenta de lo nuestro, ¡genial! Ya te cayeron las escamas, lo pudiste ver. Y pasás a la tercera etapa, que es hermosísima. Esta de la media luna que está por acá arriba, se llama la etapa de ensoñación, de energetización. Cuando vos al darte cuenta de lo que necesitabas, te empezás a ilusionar para buscar conseguir eso que necesitas, verdaderamente. Me doy cuenta, necesito amor. Entonces voy a buscar amor. Y voy a soñar, y voy a desearlo, voy a imaginarme, visualizarlo, tratar de hacerlo realidad. Pero no te creas que es tan fácil, porque hay otro mecanismo psicológico que nos traba eso, y son las introyecciones. Introyecciones son los pensamientos, son leyes, mandatos. No, vos no servís para el amor. Sí, siempre te rechazaron de chiquita. No, yo no sigo, que me va a rechazar. Entonces, por las dudas lo rechazo yo. Bueno, esas introyecciones son como mandatos. Si, por ejemplo, de chiquita te pasó algo, viste que tu mamá se dejaba pegar por tu papá, a lo mejor dijiste, me prometo que nunca voy a permitir que alguien me levante la mano y me grite. Y entonces cada vez que viene un hombre al lado tuyo, vos ya, antes de que hable, eso no te permite alcanzar el amor, porque tenés una introyección, un mandato, que es tan fuerte que corta, interrumpe este ciclo de la experiencia para llegar a lo que vos estás deseando y necesitando. Conseguir ese logro, que es expresarse
plenificarse. Lo que hablábamos del yo óntico, de ser lo que sentimos que es nuestra misión, que estén alineados los planetas. Y toda tu energía puesta en algo. Seguimos. Si la energetización funcionó, te ilusionaste, que la ilusión es un motor increíble para conseguir cosas, y no pusiste ninguna traba de ningún pensamiento, podemos pasar a la acción. Hay gente que no llegan a la acción por estas cosas. Van juntando esa gana de ir al baño, pero no van, entonces después tienen problemas. Van juntando hambre y no comen. En vez de ir, decimos, sentí el olorcito, la sensación, a comida. Me doy cuenta, uy, no comí bien, tengo hambre. Sentí un olorcito a una bondiola asada, ¿no? Me empiezo a ilusionar, uy, qué rico, ¿cómo puedo hacer? Me ilusiono. En la acción, voy. Saco dinero de cajero si no tengo, pero hago acciones para conseguir eso que me propongo, ¿no? Acá viene en la acción un mecanismo que se llama retroflexión. En vez de hacer una acción, me meto para adentro. Me doy a mí mismo un gusto. Me digo, no, me tengo que guardar la plata para mí, me la voy a guardar para otra cosa. En vez de mi energía ponerla en función de algo, me quedo metido por ejemplo, en vez de ir al grupo, no, me quedo mirando televisión. Me trato de dar un gustito, en vez de accionar, de poner la voluntad en juego. Después de la acción, llegamos al contacto. En el contacto, los que se lucen son los distraídos, los que se boicotean y cuando están consiguiendo el amor, que le van a dar un beso a la persona que quieren, se hacen los tontos, se van. Cuando están por meter el gol, porque tienen la pelota ahí, dice, no, se la paso a aquel de la punta. En vez de meter el gol, es un boicot que nos hacemos, un mecanismo psicológico que nos impide llegar a concretar la experiencia. Ese es el mecanismo que tenemos que superar en ese momento para llegar a concretar esos logros que vos tenés que concretar. Después de ese, que es el de la acción, el contacto, ya viene el último, que mucha gente lo ignora, y yo quería darle especial importancia a este. Pareciera como que ya terminó todo, porque tuviste contacto, llegaste a comerte ese sándwich de bondiola, llegaste a ir al baño, llegaste a concretar el negocio o la novia que querías tener, el novio. Pero después de ese hay otro que es el poder hacer una terminación, una salida. Porque muchas personas se quedan pegadas en esa experiencia y habíamos hablado que es un ciclo. Entonces el que se encontró con una novia quiere seguir con la novia todo el tiempo, está como pegoteado y la novia le dice, pero yo me tengo que ir a trabajar. Bueno, ya está. Pasa con el que se droga, se queda pegado a la droga. Entonces, parece como que eso fuera lo que nos llena. Y nosotros sabemos que lo que nos llena en realidad es Dios. No estas cosas que son lindas, son experiencias, pero tenemos que saber entregarlas. O sea, decir, hasta acá llegó. Si tengo que hacerme a un lado, me hago a un lado. Suelto. Es terrible porque es soltar a un hijo, a una persona que querés, un amante, un negocio, una empresa. Saber no apegarse, no aferrarse. Y al no aferrarse, volvés de nuevo a la homeostasis, o sea, a la tranquilidad. Hasta que surge nuevamente una necesidad, un deseo, una nueva experiencia para comenzar a realizar. Bueno, me gustaría, el último momento que les robo es con respecto al estrés. Bueno, hay cosas que se solucionan haciendo un proceso. Por ejemplo, si es un problema psicológico muy grave, queda de tal manera grabado en el inconsciente que afecta a una parte de la cabeza, que es la amígdala, donde están las emociones, que se asocia a una imagen, y por eso es muy difícil controlar ese pensamiento automático que genera emociones. Y por más que vos seas un santo, una santa, de repente estallás, porque está muy asociado. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un miedo muy asociado
en su mente, porque fue de chiquito, en un momento muy sensible, sobrepasó el umbral de lo posible, de lo que podía aceptar ese nene, quedó tan fuertemente grabado que le lleva a siempre repetir y tener fijaciones con eso, ¿no? Entonces es delicado y dice, ¿por qué Dios no me cura? Bueno, requiere todo un proceso donde vos ves que así como se generó, se puede transformar. La persona que lo robaron, por ejemplo, bajo un puente, cada vez que pasa por abajo de ese puente, siente miedo. La única forma es que pase de la mano de un ser querido, que pase viviendo un momento alegre, una, otra vez, hasta que va asociando otra cosa. Es simplemente el condicionamiento clásico pero revertido. Ese condicionamiento que tuviste vos de chiquita, que te llevó a tener nerviosismo, miedo, angustia, soledad, al repetir una acción inversa se va sanando. Por eso que las sanaciones que nosotros vemos acá en la iglesia son un proceso. Y a veces las personas lloran, pero Dios está haciendo todo ese proceso de sanación. Por eso es que nosotros necesitamos constantemente ir a la palabra para nutrirnos de pensamientos positivos o la contemplación. Y a lo mejor dura toda la vida. Y ahí está la humildad que tenemos que tener, ¿no? Fíjense cómo a veces el engaño es tan grande que pensamos que tenemos que rechazar lo malo y escaparle a lo malo. Nosotros decimos que hay una intención positiva en tu mente que te lleva a hacer eso. No es que sea terriblemente malo, porque cuando vos lo rechazás, eso parece que viene con más fuerza. No tengo que ponerme nervioso, ¿no? ¿Eh? Hay que enfrentarlo. Sí. No tengo que ponerme nervioso, no tengo que saltás terriblemente. O no voy a decir nada, y terminás explotando y diciendo todo. Por ejemplo, si yo les digo ahora a todos, piensen en un canguro. ¿Se lo imaginan ya el canguro? Imaginen el color del canguro, qué está haciendo. Y ahora de repente le digo, no pienses en el canguro, ¿eh? No pensés en el canguro. Ya está. ¿Te lo sacaste de la cabeza? No. Bueno, viene más todavía. Es terrible. Entonces lo que nos decía, por ejemplo, el padre Alberto Ibáñez cuando nos distraemos en la oración, es incorporarlo. Es decir, bueno, si ese perro está ladrando, a nivel psicológico yo no quiero escucharlo y me bloqueo más. En cambio, si lo incorporo y digo, ese perro fue creado por Dios y está ladrando porque tiene toda la energía de la vida, trasladarlo no a una cosa sencilla como un perro, aunque tengo pacientes que con los perros también me traen horas de terapia. Bueno, sí, que lo quieren matar, tirar petardos, así. Bueno, entonces, incorporalo. Ve, mirá lo que tiene de bueno. Con respecto a algo que sea peor que un perro, algo malo que te viene y que vos decís, siempre estoy llamando la atención, siempre me enojo y provoco un caos, siempre me quejo y todo el mundo me dice que me quejo. ¿Qué intención positiva tiene esa queja? A lo mejor tiene algo bueno, muy bueno, que vos, tu interior, y lo aprendiste de chiquita, fue que con la queja conseguías que te amen, que te presten atención. O haciéndote la víctima, venía tu mamá y te daba cariño, te protegía. Y te acostumbraste a eso. Y ahora que sos grande lo seguís haciendo. Encubierto. Porque tus quejas están relacionadas con cosas socialmente entendibles, este país y todo lo demás. Pero en realidad es la misma queja que tenías cuando eras chiquito o chiquita. Y verlo como una intención positiva puede ser muy sanador. Porque te estás comprendiendo. Estás diciendo, yo lo que estoy haciendo con esto es querer llamar la atención. Voy a tratar de darme atención de una manera socialmente aceptada. En vez de llamar la atención con mi queja, voy a hacer algo que realmente sea útil y entonces voy a tener un beneficio, pero voy a estar ubicada en mi edad y en lo social. Entonces ya no estás rechazando eso negativo, sino viendo lo positivo que puede tener. Es un tip que les puede servir y que puede ser muy sanador. Con respecto al estrés, eso sí ya lo último, tendemos a no reconocer las sensaciones que tenemos. Si no tuviéramos nada de estrés, estaríamos muertos. Totalmente en homeostasis, sería el nirvana. Un poco de estrés y un estrés bueno es sano.
Como diría Frankel, que hay que encontrar el sentido a todo. Si tiene sentido, no te preocupa luchar, pelear por eso. Sí, te estresás, pero estás feliz. En cambio, si es un estrés negativo, es porque no estás siendo del todo pleno. Entonces, trata de que no sea una escalada que cada vez peor hasta que estalla la cosa. Trata de interrumpir esa escalada de estrés, ¿no? Que a lo mejor se puede interrumpir con cosas sencillas, cosas por ahí ilógicas. Suponete que vos vas caminando un pequeño estrés y decís, uy, con estos tacos me voy a caer. Y te terminás cayendo, porque te das manija. Entonces, una manera sería exagerar esa situación y decís, en vez de tenerle miedo, decir, bueno, seguramente me voy a caer, voy a hacer un desastre, todos me van a aplaudir de lo bien que me caí. Y tu mente es como que se relaja y no crece el estrés. El tema del estrés es una retroalimentación positiva de cada vez sube más, sube más, sube más, y llega un momento en que estallás. Entonces hay que buscar la manera de contrarrestarlo con algo que no sea un ciclo de retroalimentación positiva, sino que el estrés vaya disminuyendo. Pero un poco de estrés positivo sería bueno tener. Bueno, espero que le haya servido. Qué importante que es esto de los pensamientos, ¿no? Qué importante que en este seminario para la vida nos demos cuenta de que también soy mi mente, además de mi cuerpo y de mi espíritu. Mis pensamientos, ¿de quiénes son? Lo transformemos ahora en oración. Hay una bonita canción que le pedí a Silvina que nos cante para que entremos en oración. ¿Recuerdan? Mi pensamiento eres tú, Jesús. Hagamos la experiencia ahora de que el primer lugar de nuestros pensamientos lo ocupe Jesús. Porque nos has dado amor. Bendito y alabado sea. Gracias. Gracias por esta enseñanza que hoy nos hace más semejantes a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como yo soy creación, soy mente y soy espíritu. Soy tres llamado a ser uno. ¿Por qué decimos tres llamado a ser uno?
porque necesitamos unidad de vida. Porque si no, nuestro cuerpo va por un lado, nuestra mente va por el otro y nuestro pensamiento va por el otro. Creo que eso tiene que ver con la esquizofrenia, ¿no? Esa división interior que no logramos unificar en una sola cosa. Por eso es que somos, decíamos al principio, semejanza de Dios. Soy 3 en 1. Miren, nosotros que optamos por hacer las convivencias con Dios como una escuela de espiritualidad, yo los animo, para los que no han hecho todavía, no han empezado esta escuela, que comience, porque hay una, que es la penúltima, que habla de la Trinidad, donde en esa convivencia vos te vas a experimentar Trinidad. Y de esto no se habla, que yo soy 3, pero llamado a ser 1. Perseveren en la escuela y se van a dar cuenta cuando vivencien la Trinidad, cómo se va a unificar, al menos en experiencia contemplativa, eso es lo que hacemos en las convivencias, esa realidad de que yo soy semejanza de Dios. Soy 3. Y no me tengo que pelear con ninguna de mis partes. Bueno, la canción decía, mi pensamiento eres tú, Señor. Y yo les había prometido, ayudarles a que toda esta enseñanza científica que nos ha dado el hermano como psicólogo, podamos sobrenaturalizarla. Gracias a Dios, hoy la psicología está más moderna, más avanzada, está tratando de incorporar la espiritualidad como una herramienta de mejora de la gente, ¿no? Antes era como que de la espiritualidad o de la religión no había que hablar, no había que mezclarlo. Pero los mismos psicólogos se dieron cuenta que el recurso de la fe es importante para esto, para no dividirnos más, sino para unificarnos en el espíritu a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Entonces, voy a tratar de introducirlos en este tema de los pensamientos automáticos que nos hacen sentir mal. Como decía Alejandro, ¿no? Este sentimiento negativo que yo puedo experimentar en mi vida, nadie me puede discutir que lo estoy sintiendo. Por eso decimos que yo lo siento. La gente dice, me siento mal. Pero noten que inmediatamente, se los decía al principio, inmediatamente que dicen, me siento mal, dicen también que no saben por qué se sienten mal. Es una cosa muy curiosa. Y eso es lo que me disparó a mí preparar este tema al principio en la parroquia, ¿sí? Entonces, se siente mal y no sabe por qué. Toda la introducción que nos ha hecho Alejandro es genial para ubicarnos en el contexto. Pero yo voy a ahora intentar ayudarles a que cambien en oración espontánea el pensamiento negativo. Y usted me va a decir, pero padre, si acá no hay pensamiento, yo simplemente tengo un sentimiento, tengo una emoción, tengo miedo, por ejemplo, pero no tengo pensamiento. Bueno, esos pensamientos son irracionales, por eso es que no los registramos. Hay pensamientos automáticos, irracionales, que nos hacen tener miedo. Por ejemplo, en este momento se siente por allá el gruñido de un león. A lo mejor lo podríamos haber preparado, ¿verdad? Que allá en la galería pongamos un león y haga... En el acto se dispara en nosotros lo que significa ese gruñido, viene la imagen de un león, sube toda la adrenalina del cuerpo y más de uno va a salir corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se prepara para el ataque. De repente era una grabación que Julito trajo para ejercicio del taller. Aunque yo les diga, vuelvan, es una grabación, ya la adrenalina se disparó, el miedo los inundó y la conducta es salgamos corriendo. ¿Entienden? Bien. Entonces, el miedo se dispara por una creencia en algo que yo, en este caso, escuché. Hay un hecho auditivo. Yo creo que es un león bien grande, cada uno le da el tamaño que quiere, ¿verdad? Pero esa es la creencia, él hablaba de las creencias.
¿Ah? Lo que yo creo en función, en este caso, de un sonido. Si yo creo que es un león que está muerto de hambre, que tiene unos colmillos bien grandes y que está ahí en la galería, necesariamente una conducta de huida va a haber. Y la adrenalina también. Les decía, aunque venga y le mostremos, no, mira, es con este grabador, pero ya el miedo, la adrenalina y la descarga en el cuerpo existió. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo podemos hacer para cambiar la creencia de un hecho? Puede ser un hecho auditivo, puede ser un hecho físico, un acontecimiento, sucede algo. ¿Cómo hago para cambiarlo? Miren, lo primero que hay que hacer para cambiar un hecho no es decir, a ver, en el ejemplo, lo voy a poner del ejemplo de la grabación, porque es muy típico, ¿no? El chico que dice, mi novia me dejó. El chico dice, el hecho es que la novia lo dejó, ¿se dan cuenta? Lo acaba de dejar la novia. Pero la creencia que el chico tiene por esa experiencia que la novia lo dejó, es que nunca más nadie en la vida lo va a amar como ella lo amó. Jamás va a aparecer alguien así. Él se lo cree. Y ante esa creencia, toda su psicología se dispara en función de eso. O sea, nunca nadie más me va a querer como ella. Es trágico. Entonces, ese chico empieza con trastornos, supongamos, de alimentación, de conductas, de adicciones, ¿verdad? Y capaz que se termina suicidando. Pues ese por sonso se suicidó. No importa. Se suicidó porque dice, nunca más nadie me va a amar como ella. Pero eso fue por una falsa creencia. Entonces hay que enseñarle a cambiar esa creencia negativa, por ejemplo, con la oración. A ver, concretamente con el tema este de la chica. La chica lo dejó, eso no se puede cambiar. Eso ya fue, ya lo dejó. Por lo tanto, te aviso que todas esas cosas que a vos te ponen mal y que vos no podés controlar porque ya sucedieron, no sigas gastando energía porque eso ya está hecho y no se va a modificar. Entonces, es tonto seguir insistiendo con lo mismo. Eso no depende de vos, pertenece a la historia y no va a cambiar. Pero sí puede cambiar, y aquí está la enseñanza importante, sí puede cambiar la creencia sobre ese hecho. Entonces, si vos te crees que nunca nadie te va a amar como esa chica, está frito, ¿verdad? En cambio, si vos decís, a ver, suponte, el chiquito del ejemplo tenía 24 años. Entonces dice, bueno, yo tengo 24 años, he tenido esta experiencia maravillosa de este amor, casi platónico. Seguro que Dios tiene algo mucho más grande para mí. Y entonces voy a esperar la nueva oportunidad que Dios me va a dar. Y no con los brazos cruzados, sino que ahora voy a cuidar más de mí, voy a hacer todo lo que tenía relegado en mi vida, me voy a poner en campaña, ¿verdad?, de buscar otra novia, ¿verdad? Y entonces esa actitud cambia la situación de la persona y lo dispone a algo mejor. A ver, a mí me gustaría que ustedes me digan en concreto, por ejemplo, un mal pensamiento que se les repite a ustedes en su vida. Yo se los voy a cambiar en oración, como para darles un ejemplo. ¿Hay algún pensamiento que por ahí te domina, que aparece frecuentemente, con miedos, con quejas, con resentimientos, rencores, odios? Pensamientos que te vienen. Dame una idea, a ver, dame un ejemplo. ¿Algún pensamiento negativo? O ninguno aquí tiene pensamiento negativo. Mire que ahí lo tengo al payo. Ahí lo tengo el cura, le voy a preguntar. A ver, decime uno. Bien, perfecto. Miren qué lindo. Soy una inútil. Entonces, una vuelta yo hablaba con un muchacho que su mamá le había dicho, vos sos un inútil. Justamente este caso. Lo primero que yo hice con ese muchacho fue preguntarle, ¿y vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Dice, ingeniero en computadora. A eso a mí me sirve para ayudarle a cambiar el pensamiento. Fíjense. Vos sos programador de computadora. Sí, yo programo. Bueno, vamos a hacer una oración para desprogramarte auditivamente de lo que tu mamá te dijo. Estábamos frente al sagrario
yo le bendije los oídos, hicimos una oración de desprogramación. Increíble. Con esa oración, ¿qué hizo el chico? Creyó en mi oración, creyó en el poder de esa sanación y Dios hizo el resto. ¿Ven? Soy inútil, desaparece como programación. Es importante lo que yo le pregunté, ¿a qué te dedicas? Porque él sí sabe que una máquina funciona con los software que le ponen. Entonces vos estabas condenado al fracaso porque tu mamá, que te tenía que amar, te programó para que seas infeliz. Pero ¿sabes quién está aquí al frente? Estábamos frente al sagrario. Acá está tu Dios, el que te ama, recurso de la fe. Y por medio de esta oración vamos a cambiar esa programación, vamos a destruir ese software. Y el tipo lo entendió perfectamente. Cada uno acomodeló a su vida y con sus códigos y con sus lenguajes, ¿sí? Hoy el Papa decía eso, ¿no? En Santa Marta. Perdón, no es hoy en Santa Marta, es el pedido de oración del mes. El Papa dice, para que los que evangelizan usen palabras que les lleguen a la gente. Para que todos nosotros que tenemos que dar mensajes de evangelización, usemos los códigos de las personas y le hablemos en el idioma que la gente nos pueda entender. Entonces, qué importante preguntarle al interlocutor, ¿y a vos qué te dedicas? Porque entonces le hablas en esos términos. ¿Ah? Si fuera médico le hubiera dicho, pasa que a vos se te ha metido un virus, que es de la mala palabra de tu mamá. Entonces, ¿sabés qué vamos a hacer? Yo te voy a poner una inyección para que sirva como antivirus, aunque parece computadora, pero el antivirus de lo que te pusieron antes. Entonces funciona. Entonces, miren, es importantísimo que en la práctica ustedes aprendan a cambiar los sentimientos negativos, los pensamientos negativos, para que cambien sus emociones. Cambiando sus emociones, recién pueden cambiar la forma de actuar. O sea, ustedes en vez de quejarse porque siempre hacen mal las cosas, si ustedes ponen toda la energía y decir, no quiero hacer esto, le va a pasar como el canguro. El canguro es que le han dicho, no pensés más en el canguro, no pensé en el canguro, no pensé en el canguro, y el canguro está así. Todo el tiempo saltándole a la vuelta de ustedes. ¿Por qué? Porque le dicen, no pensé en el canguro, no pensé en el canguro, no pensé en el canguro. Vos tenés que cambiarlo al pensamiento del canguro. ¿Ah? Entonces cambiarlo en oración que sea espontánea. Por eso ahora, antes de que nos vayamos, vamos a tener un ejercicio de oración con respecto a lo que hemos escrutado durante la semana, viviendo esta realidad que tienen puesta aquí. Pero eso les anticipo nada más. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que este grupo de oración crezca en el nivel de oración. Cuando estaba hablando el psicólogo, yo decía, ¿por qué nunca oramos por estas cosas que nos pasan a nivel de la psicología humana? Y cotidianamente. Cotidianamente. Nunca oramos por eso. Es como si fuera una realidad que a nosotros no nos pasa. No tenemos emociones, no tenemos sentimientos. Afuera. Es como que otra cosa, ¿no? Y sin embargo es tan vital para nuestra vida. Denme otro ejemplo de mal pensamiento. A ver, este ha sido de programación, ¿verdad? Sos inútil, y le salió como lo programó. De la cotidianidad. A ver. Por ejemplo, a veces te preguntan, ¿y a qué te dedicas? Con esa cuestión de indagación. Sí. Pero es muy común acá. Sí. ¿A qué te dedicas? Como que diciendo, te miran de arriba abajo. Como que- Está bien. Pero ¿cuál es el mal pensamiento? A ver. No, por ahí es como en forma, no sé cómo explicarle, de indagación, de crítica, no sé. ¿Quieres saber de mí? Exactamente. Ah, ahí está. ¿Y eso te da inseguridad? No me da inseguridad. ¿Qué te da? Crítica. Crítica porque lo conozco mucho o sea, vivimos en una sociedad muy criticona y eso tenemos que cambiar, ¿entiendes? Ah, está bien. Eso tenemos que cambiar, pensar mejor siempre de la persona que tienes al lado, de la que estás conociendo, de la que no, porque no todos. O sea que vos te sentís indagada cuando te preguntan a qué te dedicas. Ese es el ejemplo. Permanente, y soy contadora. Bien. Permanentemente. ¿Y después te dan trabajo o no como contadora? Ah, ¿Te dan trabajo o no como contadora? Sí tengo algunos clientes
Gloria a Dios. Y eso fue porque alguien te preguntó a qué te dedicabas. ¿O no? Te miró de arriba abajo. ¿Ves? Miren. Acaba de suceder. ¿Se rió por qué? ¿Por qué se rió? Porque le cambió el mal pensamiento. A ver, todo el que viene a preguntarme qué soy es porque es curioso y me está indagando y qué querrá de mí. A lo mejor quiere saber para qué servís. ¿Entendés? Y qué bueno que alguno te preguntó para qué eras y vos dijiste contadora y por eso tenés trabajo. ¿Entienden? Eso es cambiar el pensamiento. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo cambiaríamos en oración esa situación? ¿Tu nombre es? Milagro. Milagro. ¿Qué milagro que te trae por acá? Mira qué milagro. Señor. Ahí te indagó. Ahí está. Te indagó el Padre, ¿viste? Sí. No te sientas como en la Inquisición. Yo quería saber cómo te llamabas. Entonces, milagro, vos podés decir, gracias Señor, porque el Padre me preguntó cómo me llama y yo pude anunciar esas obras maravillosas que haces con los hombres, los milagros que haces por cada uno de nosotros. ¿Ves cómo cambia el pensamiento? Entonces, yo no le contesto cómo me llamo solamente para satisfacer una curiosidad, y entonces yo me sentiría mal porque estoy siendo examinada por una persona que no conozco, por ejemplo, sino esta pregunta me da la posibilidad de que yo pronuncie una acción benéfica de Dios en favor de los hombres. Cambio el pensamiento y cambia la emoción. ¿Qué me hace sentir? Un apóstol de Jesús. Jesús hace milagros. Y a vos te habrán puesto ese nombre por algo. Seguramente, ¿verdad? Sí. ¿Fuiste un milagrito? Sí. Gloria a Dios. Vos cada vez que digas tu nombre, ¿ves? Cambia. En vez de sentirte examinada, te sentís proclamadora del milagro de la vida del que has sido objeto. ¿Entendés? Entonces ya el sentimiento ese de juzgar a la persona, qué curiosidad que tiene, por qué me pregunta esta cosa, no sé qué, se transforma en positivo. Otro ejemplo, cambiemos un ejemplo, a ver, concreto, porque si no, yo tengo la experiencia que después me dicen, no sé cómo cambiar mi pensamiento, por lo tanto tengo que preguntarle cuál es el mal pensamiento que tiene. Padre, cuando uno está pensando qué tiempos hermosos los de antes, Muy bien. pero pensamos en los de ahora también. Muy bien, qué lindo, qué hermoso, demos un aplauso. Además, hermana, ¿cómo es tu nombre? Mira, Rigia. Además vos podés decir, a ver, cuando te viene el pensamiento, tiempo eran los de antes, ¿no? Entonces vos podés decir, y gracias Señor, porque sin los de antes no podría valorar los de ahora. ¿Verdad? Claro. Además Dios sigue todo el tiempo renovándose y dándonos siempre cosas nuevas. Pero vos con la cara que tenés no es un mal pensamiento tuyo ese. Vos tenés una actitud positiva con la juventud acumulada que tenés. Bendito sea Dios. ¿A qué te dedicas? Es poeta. A la poesía. Cambiar el pensamiento significa cambiar los sentimientos y las emociones. ¿Está claro? Para que ya no digan me siento mal. Ustedes cuando se sientan mal, hay personas, por ejemplo, que tienen pánico o han pasado por la experiencia del pánico. Y hay situaciones, no sé, van caminando por la calle y empiezan los síntomas. Y en ese instante es difícil reconocer que están pensando algo. ¿Por qué? Porque el pensamiento fue fugaz, fue relámpago, fue instantáneo. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Se tiene que detener un segundo y decir, a ver, ¿qué acabo de pensar? No es fácil porque fue irracional. Fue irracional. Y el qué acabo de pensar es descubrirlo para pasarlo a la razón. Una vez que yo logro pasarlo a la razón, pasé por abajo de esa construcción y ahora me acuerdo, porque estoy tomando conciencia, que sentí el sonido del elevador. Recién me doy cuenta. Y cuando llegué a la esquina, tuve palpitación y me empezaron a sudar las manos. Pero si yo no me detengo y digo, a ver, ¿qué he pensado? ¿Por dónde pasé? ¿Qué pasó? Pasé por la construcción, sentí el ascensor y me acordé del accidente de mi hermanito que se murió en un ascensor. Suponte. Acabas de descubrir el pensamiento negativo.
Cuando has descubierto el pensamiento negativo, ya que me salió ese ejemplo, porque como ustedes son todos tan bien pensados que no me dan material para la charla, entonces ya te atiendo el tuyo. Entonces yo tomo el mal pensamiento, que en este caso fue auditivo, de un elevador, de una cadena, de lo que fuera, y yo las palpitaciones ya las tuve en la esquina. Para que me pasen las palpitaciones, yo simplemente tengo que cambiar el mal pensamiento de muerte que me trajo el ruido de las cadenas. Y decir, gracias Señor porque ese hermanito mío, no sé qué, lo has dado como una bendición para mi familia y hoy me puedo acordar con alegría de él. Te bendigo y te alabo, Señor. Cambió el pensamiento. Y se desapareció el pánico. Las personas que no pueden manejar esto, hay que medicarla para que cambien los químicos. O sea, el pensamiento descarga los químicos en el físico. ¿Entienden? Por eso es tan importante que ustedes desarmen sus malos pensamientos cambiándolos en oración. Eso es psicología y espiritualidad. Si no, ¿para qué tenés espiritualidad si no te va a servir para tu psicología? Meditar está bien, por ejemplo. Yo medito todos los días, pienso cosas lindas, me siento. Perfecto. Y pienso todo lo que yo proyecto a mi futuro. Y eso hace que tenga una mente quieta. Perfecto. Pero ¿está bien? Está perfecto. Hay personas que dicen que meditar no es Pero pará, eso que estás diciendo, meditación, es una actividad racional. ¿Ah? A nivel de la razón yo me pongo a meditar y medito. El aporte que yo te estoy dando ahora es descubrir lo irracional que sucede en vos. Porque vos, ¿qué es lo que descubrís? Que te sentís mal. Vos descubrís una emoción, pero la causa de esa emoción, como él lo decía aquí en el dibujo que hacía en el aire, la causa es un pensamiento automático, es un pensamiento irracional. Si vos logras desarmar el pensamiento irracional, cambia tu emoción. Y si cambia tu emoción, cambia tu acción. A ver, en el caso del león, si yo digo, es un león, simplemente me doy la vuelta, cambio el hecho con la visión y lo veo a Julio parado con el grabador, no voy a salir corriendo. Porque cambió la información en mí. Y digo, no, es un chiste, ¿entiendes? Cambió la realidad, cambió el pensamiento, la adrenalina no se descargó. Lo malo, y ahí viene el estrés, lo malo es que cuando no manejamos nuestras emociones, por no detectar nuestros pensamientos, eso se acumula en nuestro cuerpo y ahí está el estrés. ¿Y cómo sale todo eso? ¿Cómo sale toda esa energía, ese miedo? Como que el cuerpo se claro, un volcán. ese cuerpo, ¿verdad? El corazón lo siente, los riñones lo sienten la adrenalina, sienten toda esa cosa. Y esto enferma tu cuerpo. Por eso muchas de nuestras enfermedades tienen que ver con no manejar nuestras emociones, ¿se dan cuenta? ¿Cuál era el ejemplo tuyo? El mío es cuando a veces alguna persona me cuenta algo o me está explicando algo, o yo tiene un pensamiento solo que me dice que miente. Él miente y me genera inestabilidad porque no sé si es intuición o si solamente que estoy prejuzgando o yo no estoy... Perfecto. Vos sos una chica muy inteligente, además ya lo descubrí en el escrute del otro día. Con esta breve enseñanza que hoy has tenido, con el psicólogo y con la mía, otra vez se presenta una persona y te dice algo en la que vos estás pensando debe estar mintiendo. Hoy con esta enseñanza, ¿cómo lo cambiarías a ese pensamiento en oración? Primero no mentir más. Claro, porque después cuando veo la falta en el otro, cuando a veces se hace intensa, bien, porque... Pero yo quiero escucharte en una oración espontánea. Yo estoy delante tuyo y te estoy mintiendo. ¿Vos qué harías para cambiar ese mal pensamiento tuyo que dice que yo estoy mintiendo? No me pasa en los espirituales con los hermanos, en la gente común. Bueno, yo soy una gente común que va pasando por la calle. Y yo me pongo adelante tuyo para que vos hagas una oración espontánea. Quiero saber si has aprendido a cambiar el mal pensamiento. Hay que mirar a la gente con bondad. Déjalo pensar. Quiero una oración espontánea, simple. Esto es lo que quiero que aprendan hoy, porque si no, no lo van a cambiar. Cambiar en oración simple, espontánea, un mal pensamiento. Poder confiar en el pensamiento. Pero eso no es una oración espontánea.
Vos sabés orar espontáneamente, has orado hermoso el otro día. A ver, quiero escucharte. Es que no me sale. Sincera. Porque eso ayuda a confiar en que me mienta, ¿cierto? Ajá, bueno, está bien. A ver, cuando dimos el Génesis, hablamos del mentiroso más mentiroso que hay, de todos los tiempos. El padre de la mentira, ¿quién es? El diablo. Bueno, entonces mira, para hacer la oración espontánea, esto es lo que yo quiero que vos aprendas, y todos ustedes. A ver, está la mentira al frente. Entonces yo cierro los ojos, yo no sé por qué tengo que cerrar los ojos cada vez que quiero hacer una oración, pero bueno, debe ser para no distraerme. Entonces yo cierro los ojos y a mí ¿qué me viene? Vienen mis creencias, en este caso lo del Génesis, ¿verdad? Vienen mis creencias a ayudarme a cambiar eso que estoy creyendo y que es negativo y que yo no lo quiero para mi vida. Entonces, Señor, si en este hermano está el padre de la mentira, en tu nombre yo lo expulso de este lugar. Amén. Amén. ¿Ves cómo cambió? Inmediatamente, cuando yo te lo pedí a vos al ejemplo, no lo pensé al Génesis, pero cuando recibí el desafío de hacerla yo a la oración de ella, ¿qué se disparó en mí? Mis creencias, mi fe. Entonces yo inmediatamente pensé en el padre de la mentira, ¿sí? Entonces si yo tengo a este mentiroso al frente y si el padre de la mentira está actuando en él, sangre de Cristo te pido que lo cubras con tu poder. Y el pensamiento se fue. A ver. Lo que está diciendo que acabas de hacer, yo lo hice cuando tenía 15 años en una oración a una persona que me estaba mintiendo y parecía, yo le creía pensando que él era una persona y con un poco la sangre de Cristo, como me enseñó mi mamá, y que si me estaba mintiendo que se revele, lo vi transformarse en una persona muy fea Bueno, te viste lo de la realidad. Pero lo hice de chica. Perfecto. Que vos lo digas me afirma porque sé que funciona. O sea, Claro que no funciona. soy capaz de esa persona que me está engañando. Claro que funciona. Mire, si ustedes de aquí se llevan una receta pero no la saben aplicar, entonces a mí me va a doler mucho, ¿entienden? Yo quiero que ustedes en la práctica aprendan a... De hecho, eso hacen todos los jueves aquí. Es un grupo de oración espontánea. Pero tenemos que crecer en nivel y en calidad con consignas concretas. Entonces, ante un mentiroso, ¿cómo se ora? De tal manera. A ver, el mal pensamiento que ronda por la calle. Vivimos en un país desastroso. Ves la televisión y te hacen creer que tu país no sirve. Entonces, ¿ves? La televisión ya te dice y vos te sentís mal, porque a vos ¿qué te gustaría? Vivir en un país diferente. A ver, la mala onda que te da el medio de comunicación y la calle, la inseguridad. ¿Cómo cambiarían en una pequeña oración ese mal sentimiento con respecto al país? Que es un mal pensamiento que te hace sentir mal. Yo quería contarle, padre. Yo no quiero que me contes nada, yo quiero que me cambies en oración esto que acabo de decir. Aprende a escuchar, ¿no? Cambiame en oración esto que acabo de decir. El mal sentimiento por el país. Yo lo hago. ¿Cómo lo cambias? Porque Con la Oración quiero escuchar. Sí, No catequesis. yo lo hago, le dije. Yo le agradezco a Dios por el país donde vivo. Entonces decime, te agradezco, Señor, en este país que vivo. Quiero una oración. Sí, eso lo hago. Yo digo, Dios mío, te agradezco por todo lo que habitamos en nuestro bendito país, por todo lo que nos ha dado y nos sigue dando. Y Amén. por la luz nada más. Amén. ¿Ve? Con esa oración, el mal pensamiento que te generan los medios y que te genera el comentario de la calle con respecto a tu país cambió. ¿Entiende? Otro ejemplo como ese. A ver. La oración a la Darle patria. luz, ¿no? Bueno, la oración de la patria. Señor, te doy gracias por toda la gente que está colaborando y ayudando a los más necesitados porque, o sea, hay mucha gente que está haciendo... Perfecto, está entendido. Esa oración está buena. Yo a veces le digo también, envuelve con tu luz a todos los gobernantes para que puedan ver que se están equivocando. Ahora pregunto yo, ¿ustedes hacen eso cuando ven los noticieros? No. Mal hecho, porque a la televisión se ve para dos cosas, para pecar o para que rezar. La televisión se ve para pecar o para rezar. De hecho, hay gente mayor
que ve los noticieros y les hace daño, les hace mal, y después no pueden dormir y tienen que tomar la pastillita. Entonces yo a veces le he dado como penitencia no ver el noticiero durante una semana. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se negativizan y no oran. No oran para cambiar eso que es el veneno, están tomando veneno. ¿Y qué quieren que les pase? Envenenados. Ustedes aprendan a escuchar las noticias, van a ver que todas las noticias son negativas. Son negativas. Y todo está presentado mal. ¿Ah? A ver, dame un ejemplo de noticias negativas. El presidente roba, que todo aumenta, que son todos Claro. iguales. Macri Gato, por ejemplo, eso tiene que ver con eso. ¿O no? Yo hoy día lo vi al dibujo en la pared. Macri Gato. Entonces, ¿qué piensa la gente? Escuchen lo que piensa la gente. La gente dice, si Macri Gato, si él es el presidente y roba, ¿por qué yo no voy a robar? Y pasa y levanta la manzana de la frutería. ¿O no? O sea, se justifica. Además, ¿no dice la gente, todo está mal? ¿Es verdad que todo esté mal? Hay montones, basta que te pares, mira, cambió el semáforo, está sincronizado con el de la esquina, luego está bien. ¿Entienden lo que le quiero decir? Es como pa' tonto, pero quiero que se aviven porque viven metidos en este mundo que los mata, que los deprime, que los pone mal, de mal carácter, de mal humor. Por ejemplo, a mí me gusta a la mañana escuchar cómo está el clima y cómo hay que vestirse para salir, ¿o no? Bueno, resulta que el único día lindo es el viernes. ¿Se han dado cuenta? Y dice, paciencia, paciencia. Hoy es miércoles y ya mañana es la previa del viernes. Pero qué estúpido. O sea, tenés que dejarte mentir así por alguien para levantar tu... No. O sea, todos los días son lindos. Te levantás y el tipo del noticiero dice, horrible el día de hoy, está lloviendo. Y el productor del campo está chocho porque se le riega las plantaciones, ¿o no? A ver, abrí la ventana, está lloviendo, bendito sea Señor, llega a los campos que están necesitando. Te doy gracias, te bendigo y te alabo. Yo personalmente, cada vez que llueve, bendigo el agua que cae y a veces la exorcizo. ¿Me entendés? Por la ventana. Saco la mano y la bendigo a todos mis vecinos que se mojan con esa agua. En vez de ponerme... Ojo, yo lo escucho. Llego al comedor y dice, qué Dios horroroso. Ay, para mí eso es una flecha que le tiras a Dios. O sea, Dios hizo este día. Es gratis para vos. ¿Por qué le decís horroroso? De la abundancia del corazón habla la boca. En tu corazón está lleno de horrores, por eso te sale horroroso. ¿Entendés? Y si ustedes son gente de Dios y gente que vienen a orar, yo quiero que su corazón se empiece a liberar, a purificar. Muchas de las sanaciones no vienen porque tienen estas cosas en el corazón. Y porque no manejan los pensamientos. Y porque la información que le dan no la oran. Cambien las cosas que le entran por los oídos. ¿O ustedes creen que solamente comiendo veneno uno se muere? También viendo veneno, escuchando veneno. Todo eso es muerte. O vivís una cultura de muerte y te alimentás de la muerte, o te avivás y tenés una actitud de vida frente a la vida. ¿La psicología es sana? Sí, depende. La psicología será sana si tu mente se mantiene sana. Y para eso tenés la ayuda de la espiritualidad, hermano. ¿Has entendido? O sea, el mensaje final es este. Tus acciones van a cambiar en la medida que aprendas a administrar tus emociones. Tus emociones van a cambiar en la medida en que descubras tus pensamientos. Y tus pensamientos se van a cambiar si aprendes a orar espontáneamente. Amén. Entonces, aquí venís a aprender a hacer oración espontánea, ¿no? Bueno, ahora les voy a hacer esta consigna. Ven acá que acabamos de poner petición, acción de gracia, intercesión, alabanza y adoración. Los hermanos que han traído su librito del escrute, saquen y lean su palabra, lean lo que pasó en su momento,
en su grupo de escrute, porque ahora vamos a hacer oración espontánea. Primero buscame el Evangelio del domingo, que lo lea Alejandro. Vamos a escuchar el Evangelio del domingo que hemos escrutado, ¿sí? Porque acuérdense que es la palabra con la que Dios nos quiere sanar. Acuérdense en este momento de su palabra y de la palabra de los hermanos. ¿Por qué? Porque quiero que cambien en estas 4 formas de oración. Miren la consigna que les doy, ¿eh? No es poco lo que les estoy pidiendo. Y ahí voy a saber si son capaces de escrutar un día y alabar y adorar al Señor una vez a la semana los jueves. A partir de ahora va a ser así el grupo de oración. Lo que escrutes vas a transformar en oración. ¿Por qué? Porque quiero que aprendas a cambiar en oración tus pensamientos y tu fe para que se acreciente. Bueno, tenés que venir para aprender. Entonces, escuchen la palabra que hoy vamos a orar juntos, ¿sí? A ver. Dice, el año 15 del reinado del emperador Tiberio,